Pues en la sesión anterior habíamos comenzado a ver lo que era la integración doble. Vimos algo sobre los tipos de regiones, regiones regulares, irregulares, y también vimos tipos de regiones regulares cuando las tomábamos como horizontales, es decir, que la variable x tenía intervalo constante, y tenía un intervalo en términos de funciones de x, la región de tipo 2, como si la viésemos de manera vertical. En este caso, pues la región la definíamos con intervalos y constantes y con intervalos x en términos de funciones de y. Y con base en eso, pues comenzamos a ver este ejemplo para calcular el área entre dos curvas. Habíamos estipulado pues que nuestra área a calcular es esta que tenemos ahí en GeoGebra, que parece como una luna, el área entre esas dos parábolas. Y pues habíamos estipulado que la forma más adecuada de tratar de calcular esta área era primero dividiendo por la mitad la región por su eje de simetría, que en este caso era el eje X. Nada más nos íbamos a enfocar en calcular el área en una sección, pues en este caso la sección superior del área. Y también habíamos estipulado que debido a que el intervalo que va desde 0 hasta 4 en y es constante, pues entonces íbamos a utilizar una región de tipo 2 para tener a las curvas como funciones de y. X va a depender de y va a tener los intervalos constantes. Hasta ahí nos habíamos quedado. Hoy ya vamos a armar la integral y vamos a realizar los cálculos necesarios. Bueno, entonces esto que acabo de comentarles resumido se encuentra aquí. Ahora, nada más una cuestión vamos a tomar en consideración, ya que sabemos más o menos cómo está la geometría. Entonces ya podemos estipular que y tiene que ser mayor o igual a 0, porque vamos a tomar en cuenta todo lo que se encuentre en el primer cuadrante de esta área, de acuerdo a lo que les comenté hace un momento. Ahora, para que podamos calcular entonces el intervalo completo, en el dado caso de que no tengamos cuestiones geométricas a la mano, lo que vamos a hacer pues es encontrar los puntos de intersección. Encontrando el punto de intersección entre estas dos curvas, ahí ya nos vamos a dar una idea de cómo va a estar la geometría y cuáles van a ser los intervalos de integración, en este caso para y. Entonces, voy a calcular las intersecciones de estas dos curvas. Vamos a darnos cuenta pues, que nos van a dar los puntos que nos dio en GeoGebra, valores para y de 4 y menos 4. Entonces, de inicio, pues ya sabemos que y tendría que ser mayor a 0. Entonces, a ver, hago la intersección entre las dos curvas. Debido a que ambas están igualadas a y cuadrada, pues directamente 16x menos 1, 16 por x menos 1 tendría que ser igual a 8x. Y entonces al despejar x, pues nos quedaría 8x de este lado igual a 16. Y pues por lo tanto x es igual a 2.
Con x igual a 2 podemos sustituir en una de las curvas, la que ustedes quieran. Por ejemplo, que tengo la curva 8x igual a y cuadrada, entonces podemos sustituir aquí. Y pues por lo tanto y es igual a más menos 4. De acuerdo a lo que sabemos de la geometría de las parábolas, nada más con las ecuaciones que tenemos aquí, por esta y por esta, nos daríamos cuenta pues, de que el eje X es su eje de simetría. De ahí es que sale y mayor o igual a 0. Y como nada más calcularíamos la mitad de un área para después del cálculo multiplicarla por 2, entonces tomaríamos alguno de estos dos valores. Como lo comentamos en la parte geométrica de GeoGebra, pues vamos a tomar nada más el valor positivo. Y entonces el intervalo y estaría definido desde 0 hasta 4. Vamos a encontrar el intervalo en X. Como es región de tipo 2, pues resulta que X debe estar entre las dos curvas, las dos funciones. Entonces, pues lo que vamos a hacer es despejar X. Del lado derecho, pues es más rápido despejar porque nada más dividimos entre 1/8. Y del otro lado aquí tenemos el otro despeje. Bien. Pues entonces aquí lo que debemos hacer es poner en orden el intervalo. Y una forma más o menos rápida para que ustedes se den cuenta sin necesidad de software para geometría, quién va antes en el intervalo, quién es el límite inferior, bueno, quién es la frontera inferior, quién es la frontera superior. Lo que les recomendaría es lo siguiente. Del análisis que hicimos arriba, nos damos cuenta que 4 y menos 4 son las intersecciones de estas dos curvas. Entonces, tomen un valor del intervalo en y, el que ustedes quieran. Por ejemplo, puedo tomar 0. Y entonces, y igual a 0 la evalúan en estas dos expresiones, donde x está despejada. Cuando ustedes evalúan y igual a 0, se van a dar cuenta de lo siguiente. De este lado x va a ser igual a 1. De este lado x va a ser igual a 0. Nos damos cuenta que x igual a 0 es menor que x igual a 1. Por lo tanto, el intervalo de integración para x debe partir en 1/8 de y cuadrada y llegar hasta 1 sobre 16 y cuadrada más 1. Esa es una forma que ustedes pueden utilizar para saber cuál va a ser la curva que utilizarán como frontera inferior del intervalo y cuál va a ser la curva que utilizarán como frontera superior del intervalo, ¿sí? Bueno.
Ahora, les comento esto porque en el área y en el volumen no hay ningún problema. Porque a final de cuentas sabemos que las áreas y los volúmenes siempre nos van a dar positivos. Entonces, si ponemos los intervalos al revés, pues la integral va a quedar con un signo negativo y lo único que hacemos pues es corregir ese signo. Pero hay algunos otros fenómenos, como lo vamos a ver más al rato en los momentos estáticos, en los cuales sí nos puede dar un valor negativo. Y entonces ahí debemos tener cuidado de quién debe ser el intervalo, la frontera inferior y quién la frontera superior del intervalo, ¿sí? En las áreas y en los volúmenes, pues no hay ningún problema. En este momento, pues, al calcularlo al revés, nos devolvería un signo negativo y pues nada más corregimos ese signo, ¿sí? Bueno, pues entonces ya tenemos los elementos necesarios para calcular el área. Recordemos entonces que mediante una integral doble podemos calcular el área. Recordando entonces que la diferencial de área es lo mismo que diferencial de x diferencial de y. Y dependiendo del tipo de región, en la integral iterada, pues vamos a cambiar o primero de x después de y, o primero de y después de x. En este caso, pues se va a quedar de esta manera, porque primero vamos a integrar x y después vamos a integrar y. Entonces, nuestra integral nos quedaría de la siguiente forma. La integral más externa, pues es la de intervalos constantes, que es y, de 0 a 4. La más interna es la de x, que va desde 1/8 de y cuadrada a 1 sobre 16 y cuadrada más 1. Y todo esto diferencial de x, diferencial de y. Y ya con base en esto, pues calculamos la primera integral. La primera integral, pues, la integral de diferencial de x, pues es x, que va a estar evaluada desde 1/8 de y cuadrada hasta 1 sobre 16 y cuadrada más 1, diferencial de y. Entonces, al evaluar la integral, pues esto nos va a quedar como en el límite superior, es esta, menos en el límite inferior, que nos quedaría de esta manera. Nada más reduciendo un poquito. Nos quedaría 1 menos 1 sobre 16 menos 1/8. 1/8 en fracciones de 16 sería 2 sobre 16. Entonces nos quedaría de esta forma. 1 menos 1 sobre 16 y cuadrada. Y ahora pues ya tenemos una integral usual en términos de y, pero ya es una integral usual. Ya le voy a subir, ya para terminar esta integral. Y pues ya finalmente podemos hacer la integración. Entonces la integral de 1 es y. Esta integral vendría siendo 1 entre 48 y cúbica.
Evaluada de 0 a 4. Aquí lo que les recomiendo es lo siguiente. Cuando ustedes integren, asegúrense de que al derivar, pues sí les devuelva la función que se encuentra dentro de la integral, para que tengan un control de errores y no, pues no se vayan a equivocar, ¿no? No es necesario que lo hagan, pero pues es recomendable que lo puedan verificar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si derivan menos 1 sobre 48 y cúbica, les queda 3 y 48 pues es 3 por 16. Se simplifican y pues efectivamente me queda menos 1 sobre 16y cuadrada. Bueno, con esto podemos evaluar nuestra integral. Si evalúan en la frontera inferior, en 0, pues les va a quedar 0. Entonces lo único que hacemos es evaluar en el límite superior. 4 menos 1 sobre 48 por 4 al cubo. 4 al cubo pues son 64. Bueno, es más, lo puedo poner así. 48 pues es 3 sobre 3 por 16. Y al cubo, 4 al cubo pues es 64, que es lo mismo que 4 por 16. Así puedo simplificar estos dos. 4 en tercios pues me queda 12 tercios menos esta fracción simplificada que es 4 tercios, y por lo tanto el área de la mitad de la región que estamos trabajando son 8 tercios. Entonces, ese es el área de la mitad superior de la región que está englobada entre estas curvas y de la cual estamos calculando el área. Por lo tanto, al final, ya podemos decir que el área total en la región pues es multiplicar por 2 ese 8 tercios y le ponemos sus unidades de área. Y ya calculamos un área en términos de una integral doble. Aquí ustedes pueden darse cuenta que pudieron calcular el área tanto mediante integral doble como mediante la integral usual que ustedes conocieron en cálculo integral. La desventaja de ese segundo método pues es que deberían utilizar funciones en términos de x, y como lo comentamos la sesión anterior, para estas curvas tendríamos que despejar x, vamos a tener raíces y entonces tendríamos que integrar respecto a raíces, que se puede realizar si la integral no nos queda muy complicada. Pero aquí con la integral doble, utilizando una región de tipo 2, pues calculamos solamente integrales polinómicas, que esas, como acabamos de ver, son muy, muy rápidas, ¿no? Supongamos que estamos en el plano del sistema de coordenadas curvilíneas UV. Es un sistema de coordenadas ortogonales. Y pues resulta que aquí tengo un fragmento de región, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que debemos tomar en consideración aquí? Supongamos que esta es nuestra diferencial de área. Ahora, de lo que sabemos de los sistemas curvilíneos es que pues para cada curva coordenada tenemos sus vectores unitarios. Pero antes de volverlos unitarios, recordemos que tenemos lo que serían los vectores de tangentes, que sería la parcial de la transformación respecto de U, y aquí la parcial de la transformación respecto de V. Y recordemos entonces lo siguiente.
La parcial de la transformación respecto de u la podemos expresar como el factor de escala en u por el vector unitario y lo mismo para la parcial de la transformación respecto de v. Bien, a ver, eso es lo que voy a tomar en consideración. Y ahora, ¿qué es lo que voy a realizar en este momento? Voy a multiplicar por diferencial de u a ambos lados de esta expresión. Lo mismo para esta, multiplicando ambos lados por diferencial de v. Bien, este producto directamente nos va a denotar lo que sería la diferencial del vector tangente en u, el que tenemos por acá. Y esta expresión va a ser la diferencial del vector tangente v, que vendría siendo esta. Ahora, aquí nada más la cuestión es, dense cuenta que ese producto de parcial de r en u por diferencial de u es una diferencial vectorial, lo mismo que la de abajo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizando vectores, recordemos que para calcular el área de un paralelogramo, esta diferencial de área sería un rectángulo, que es una especie de paralelogramo. Pues lo calculamos mediante el producto cruz de estas dos diferenciales vectoriales. De esta forma, la norma del producto cruz. Sustituyo por las respectivas expresiones. Bueno, voy a poner primero el vector unitario. De esta forma. Bien, propiedades del producto cruz y de la norma de un vector. Cuando ustedes están realizando el producto cruz y hay escalares involucrados, pues los escalares salen del producto cruz. Y cuando tienen entonces los escalares dentro de la norma, pues también van a salir de esta norma. Es decir, mediante por propiedades del producto cruz y la norma, voy a tener que los factores de escala van a salir de esta operación. Me va a quedar la norma del producto cruz entre los vectores unitarios y las diferenciales también van a salir. Bien. Pues con esto ya tenemos algo importante que ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de las regiones, pero ya no lo habíamos visto así directamente de manera vectorial, ya utilizando la definición de diferencial. Ahora, recordemos que esta sección pues es lo mismo que la norma de u por la norma de v, unitarios, por el seno del ángulo que forman. Como es un sistema ortogonal, pues es el seno de 90 grados, que es pi medios. Y pues todo esto vale 1, el seno de 90 es 1, la norma de v y la norma de u, como son unitarios, valen 1. Y tenemos que la diferencial de área es lo mismo que el producto de los factores de escala, diferencial de u, diferencial de v. De manera general, tenemos que una integral doble en coordenadas curvilíneas
la tendríamos que calcular como la función en términos de esas coordenadas curvilíneas multiplicada por los factores de escala multiplicada por las diferenciales de las variables involucradas. Esa es la única diferencia. Antes de realizar la integral, solamente multiplicamos la función por el producto de los factores de escala. Que recordemos, eso lo hacemos para poder corregir las discrepancias, para poder ajustar correctamente de un sistema de coordenadas a otro. Ahora, esto es muy importante que lo hagamos porque gracias a estos factores de escala pues nos vamos a dar cuenta que las áreas que conocemos de cuerpos geométricos así tal cual pues son lo que debería calcularse. Voy a ver aquí dos ejemplos de esto. Primero voy a ver uno muy simple que vendría siendo el área de una circunferencia. Ya sabemos cómo calcular el área de una circunferencia. Y después vamos a calcular el volumen de un sólido que tiene una curva polar para definirse. Y pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que pues efectivamente los factores de escala los necesitamos para poder ajustar correctamente al área que estamos calculando, al volumen que estamos calculando y de dónde nacen pues, todas esas fórmulas geométricas que conocemos desde la primaria, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el área de la circunferencia. X cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. Para esta circunferencia pues está en el origen, su centro está en el origen y tiene de radio A. La magnitud del radio es A. Entonces, pues el área ya directamente con lo que conocemos, pues es pi por radio al cuadrado, ¿no? Así es como calculamos el área. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación va a ser calcular, o demostrar, mejor dicho, demostrar que esto que usamos siempre, que pues prácticamente lo tomamos como un hecho, sin siquiera preguntarnos a veces de dónde viene, vamos a ver que la integral doble en coordenadas polares nos va a devolver precisamente este caso, ¿sí? Bueno. Le voy a subir un momento. Y aquí nada más voy a dibujar rápidamente una circunferencia o un intento de circunferencia. Ahí está. Si utilizamos el sistema de coordenadas XY, pues vamos a tener muchos problemas, porque tendríamos que despejar o X o Y de la ecuación cartesiana de la circunferencia, de tal manera que nos quedarían raíces y cuando tratemos de integrar las raíces, ahí es donde vamos a tener problemas, porque es posible que no tengamos esas integrales de manera completa, con su diferencial completa. Entonces, lo que vamos a hacer es el cambio a coordenadas polares. Y pues para ello vamos a encontrar la ecuación en forma polar de una circunferencia. Recordemos que las ecuaciones de transformación para el sistema polar pues son estas.
Entonces, si sustituimos estas ecuaciones de transformación aquí arriba, pues nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada es igual a cuadrada, entonces r cuadrada coseno cuadrado de θ más r cuadrada seno cuadrado de θ es igual a cuadrada. Y nos queda de esta forma. Como coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, pues eso quiere decir que r cuadrada es igual a cuadrada. Y por lo tanto r es igual a. Bien. Ahora, con este dibujito lo que voy a hacer es sombrear aquí toda el área. Este es el área que vamos a calcular. Y entonces vamos a establecer de dónde a dónde van los intervalos de las variables de integración, que en este caso van a ser r y z. Entonces, lo primero es, como máximo, pues r va a llegar hasta a, porque fuera de ese radio, es decir, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, están de acuerdo que ya no hay circunferencia. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, como máximo, el intervalo en R va a llegar hasta A. Eso va a ser lo máximo para R. Más allá de A, no hay circunferencia. Ahora, ¿cuál es el intervalo inferior? Debe ser menor a A. Y entonces, en consecuencia, es 0. ¿Por qué? Pues porque recordemos que desde el centro de la circunferencia, creo que lo voy a poner con otro color porque casi no se nota, color negro. Desde el centro de la circunferencia hasta acá es donde está definido el radio. Entonces, el radio puede ir creciendo, creciendo, creciendo como máximo hasta A. Pero pues tiene que crecer desde un lugar en particular, que en este caso vendría siendo el origen. Por lo tanto, el radio tiene como límite inferior 0 y como límite superior A. Eso quiere decir que la variable r de integración se encuentra en el intervalo de 0 a A. Entonces ya tenemos el intervalo de integración de R. ¿Qué sucede para el intervalo de integración en Z? Pues tendría que ser el ángulo que va a hacer girar al radio y que nos va a crear toda la circunferencia. ¿Cuál debe ser, entonces, o cuáles deben ser los límites para que puedan integrar Z? Desde 0 radianes hasta 2pi. Si están de acuerdo, entonces, que para barrer toda el área de la circunferencia, para que el radio pueda girar y crearme toda esa área, debo hacerlo girar desde 0 hasta 2pi. Pues ya tenemos entonces la integral. El área de esta circunferencia, pues es la doble integral en la región de la diferencial de área. Nada más de la diferencial de área porque estamos calculando precisamente el área.
Y entonces aquí tendríamos la integral desde 0 a 2pi de la integral desde 0 hasta a de la diferencial de área en términos del sistema polar, es decir, factor de escala en r por factor de escala en z por diferencial de r por diferencial de z. Ahora, en esta integral no hay problema cuál hagan primero y cuál hagan después, porque aquí los dos intervalos son constantes. A pues es el radio de una circunferencia y pues es una constante. Este radio lo estoy manejando como variable para que englobe el radio que ustedes quieran, ¿no? Pero en realidad pues es constante. Las variables son r y z. Entonces, con esto, nada más hacemos la sustitución. ¿Se acuerdan cuál es el factor de escala en r? 1. Y el factor de escala en z, r. Y entonces el área de esta circunferencia en coordenadas polares va desde 0 a 2pi, desde 0 hasta a, de r diferencial de r diferencial de z. Y pues esta es una integral polinómica que podemos realizar de manera rápida. Diferencia con el sistema de coordenadas cartesianas, porque para integrar en términos de x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada, necesitamos sacar la raíz ya sea de x o de y. Y eso pues nos va a crear conflictos al momento de realizar la integración, ¿no? Digo, por lo menos desde mi perspectiva, creo que es más eficiente integrar solamente r a integrar la raíz de a cuadrada menos y cuadrada, por ejemplo. Pues hago la integral. A ver, la integral de r, pues es un medio de r cuadrada. Evaluada desde 0 hasta a. Diferencial de z. Entonces, evalúo la integral. En el límite inferior, que es 0, pues me da 0. En el límite superior, pues me devuelve un medio de a cuadrada. Diferencial de z. Y pues esta integral vendría siendo un medio de a cuadrada por z, evaluada desde 0 a 2pi. Y en consecuencia tendría que el área es igual a un medio de a cuadrada por 2pi. Y entonces efectivamente el área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar desde el inicio. Y vean cómo eso que conocimos en primaria desde hace ya varios años, que nos decían el área de la circunferencia, el área del círculo, es pi por radio al cuadrado. ¿Y por qué? ¿De dónde sale? No, pues tú hazme caso, es pi por radio al cuadrado. Pues aquí con la integral doble tenemos una justificación, tenemos la demostración de por qué el área del círculo pues es esa, pi por radio al cuadrado. Ahora aquí nada más quiero hacerles el comentario que para los volúmenes en coordenadas polares es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en lugar de solo integrar diferencial de área, ya estamos integrando una función en términos de r y z. Y aquí vamos a calcular un volumen.
Bien, este es el ejemplo que vamos a trabajar. Es el volumen bajo el plano z igual a x más 2, que se define en la región encerrada por la ecuación r igual a 1 más seno de θ. Esa es la ecuación que vamos a trabajar. Vamos a calcular el volumen de ese sólido que se está formando. Ahora, nada más déjenme abro el navegador para utilizar un graficador en coordenadas polares. No voy a utilizar directamente GeoGebra porque en GeoGebra solamente la puedo poner de manera paramétrica y no se va a ver esa ecuación en coordenadas polares. Les voy a pasar el enlace aquí por el chat para que cuando lo quieran utilizar, pues ahí lo tienen a la mano. Entonces, voy a poner la ecuación en forma polar que nos están dando, que es 1 más el seno de θ. ¿Qué vendría siendo esta? Esta es la curva que nos están pidiendo como región, que nos están dando como región. Entonces, abajo del plano que nos dan, vamos a calcular el volumen que está encerrado en esta región. Bueno, esta curva se conoce como cardioide, debido a que parece como que tiene forma de corazón, así del corazón que utilizamos comúnmente para denotar el amor. Por eso es que se conoce como cardioide, ¿no? Nada más que en lugar de tener un pico aquí, digamos así como que en la colita del corazón, pues es directamente curva. Es un tipo de curva que solamente podemos representar de manera eficiente en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas también se puede representar, pero es una ecuación sumamente complicada. Entonces, en un día que ustedes tengan tiempo, busquen ecuación cartesiana del cardioide y se van a dar cuenta que son x cuadrada más y cuadrada y todo eso elevado al cuadrado. Es de verdad complicado el escribir esa ecuación, el analizar el lugar geométrico en coordenadas cartesianas. Y pues vean la simpleza de la ecuación en coordenadas polares, que es 1 más el seno de θ. Eso es lo único que tenemos para representar al cardioide en coordenadas polares. Ahora sí me voy a pasar a GeoGebra para que ustedes vean cuál es la situación geométrica que estamos planteando. Pues ahí la tenemos. Entonces tenemos precisamente el cardioide y tenemos el plano. Por acá se ve descubierto, pero pues es por el zoom, ¿no? Lo puedo hacer un poquito más pequeño, ahí lo tiene. Bien, entonces este es el problema geométrico que tenemos. Debemos calcular el volumen debajo de este plano en esta región, justamente en esta parte que tenemos ahí punteada. Ustedes pueden observar cuando yo descubro esta curva, cómo efectivamente estoy proyectando sobre el plano. Y lo que se forma, el volumen a calcular, es de un cilindro, que vendría siendo este. Voy a quitar el plano. Este cilindro pues es el volumen que se forma en la región debajo de este plano y que es el que debemos calcular. Ahora, dense cuenta que al ser un cardioide, pues no lo podemos calcular ese volumen por métodos tradicionales, ¿no? Si fuese una circunferencia, pues entonces sí podríamos calcular el volumen por métodos tradicionales, pero pues en este caso no lo podemos hacer de esa manera. Tenemos que recurrir en este caso a la integral doble.
Bueno, entonces, vamos a analizar de dónde a dónde debe ir la integral. Y ya una vez que analicemos los intervalos, que digámoslo así es la parte complicada, pues ya podemos entonces el analizar, el armar, no analizar, el armar la integral. Ahora, aquí les voy a comentar algo. A pesar de que en este caso la región es simétrica respecto a uno de los ejes coordenados, el volumen no lo es. De tal forma que si aplicamos lo que hicimos hace rato con el área entre las parábolas, no nos va a salir el resultado correcto. Porque si calculan el volumen en la sección derecha del cardioide, pues dense cuenta que hay más volumen a la parte derecha que a la parte izquierda. Entonces, en este caso, para el volumen, no es completamente simétrico. La región sí es simétrica, pero aquí el volumen no lo es. De tal manera que en este caso no podemos realizar lo que hicimos hace rato, ¿no? De dividir por ejes de simetría y pues entonces solamente multiplicamos los resultados de la integral. Aquí sí necesitamos calcular la integral completa. Tomar toda la región de manera completa. Bien. Me voy a pasar a la pizarra. Pues a ver entonces. Voy a hacer un bosquejo rápido de la curva que nos define la región. Más o menos es algo así. Entonces la región está encerrada por la curva r igual a 1 más seno de θ. Y el área que debemos barrer para la integral, en este caso de la región, debería ser esta. Bueno, no debería, debe ser esta. Entonces aquí les pregunto, en este caso, R, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Cuál sería el límite superior del intervalo de R? Exacto. Entonces, en este caso sería la ecuación del cardioide. Porque sucede lo mismo que con la circunferencia. Fuera del cardioide, por aquí, por aquí, por aquí y por acá, ya no hay área. El área que nos interesa es dentro. Entonces, como límite superior, tendría que ser 1 más seno de θ. Bien, dense cuenta que a diferencia de la circunferencia, pues aquí R sí depende de θ. Porque dependiendo de qué lugar esté el punto del cardioide, de qué ángulo tenga ahí el punto del cardioide, pues el radio va a cambiar, ¿no? Es decir, a este ángulo, el radio en este ángulo, que me denotaría este punto, pues va a ser diferente del radio en este ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo θ, R va a tener magnitudes diferentes. Entonces aquí R sí depende de θ, cosa que no sucedía en la circunferencia. ¿Quién sería entonces el límite inferior? Cero, que sería este punto, que es desde el lugar donde nacen todos los radios, ¿no? Desde aquí hasta acá es lo que va a ir variando el radio. Entonces, como límite superior, tenemos 1 más seno de θ, y como límite inferior, pues tenemos 0. Y pues ya tenemos el límite de integración para para R. R va desde 0 hasta la ecuación del cardioide. Pues para θ, aquí también le estamos dando la vuelta a todo el plano coordenado. En este caso es polar, lo estoy poniendo ahí los ejes cartesianos, pero en realidad es el plano polar.
Nada más para orientarnos un poquito. ¿Θ de dónde a dónde varía para cubrir toda la longitud del cardioide? Exacto, aquí también va desde 0 hasta 2pi. Y pues ya tenemos entonces los intervalos de integración. Aquí ya tenemos un orden específico de quién va a integrarse primero. Primero vamos a integrar respecto de r, porque está en función de θ, y después vamos a integrar respecto de θ, que es la que tiene el intervalo constante. Entonces, el volumen que nos están pidiendo vendría siendo la doble integral en la región de la función. En este caso, nuestra función vendría siendo esta. Podemos decir que f en un inicio de xy es igual a z. Entonces, el volumen es la doble integral en la región de z diferencial de área. Voy a ir haciendo las sustituciones. Entonces, a ver, sustituyo z, que me devolvería, bueno, no me devolvería, me indican que es x más 2, diferencial de área. Y pues entonces aquí es cuando hacemos la sustitución de las ecuaciones de transformación y hacemos el cambio de coordenadas. Bueno, entonces, haciendo el cambio de coordenadas y ya sustituyendo los intervalos, el intervalo en z, que es el constante, va de 0 a 2pi. El intervalo en r, que es variable, va desde 0 a 1 más seno de z. La sustitución de x, que es r coseno de z más 2. Todo esto que va a estar multiplicando a el producto de factores de escala. Factor de escala en r, que es 1. Factor de escala en z, que es r. Diferencial de r, diferencial de z. Vamos, le bajo un poquito más. Y entonces lo que vamos a integrar vendría siendo esto. Esta sería la función que vamos a integrar. Primero vamos a integrar respecto de r y después vamos a integrar respecto de z. Ahora, en algunas ocasiones nos va a quedar una integral no tan complicada, pero sí un poquito larga. Por ejemplo, cuando integremos r, pues aquí nos va a quedar una r cúbica, ¿no? Y dependiendo de la evaluación de los intervalos, tal vez tengamos que desarrollar esta r cúbica. Digo, en este caso de esta integral vamos a desarrollar una r cuadrada, pero no una r cúbica. Pues a ver, hago rápidamente la integral. Entonces, esta se queda tal cual. La integral respecto de r, pues aquí me quedaría un tercio de r cúbica coseno de z más r cuadrada evaluada desde 0 hasta 1 más seno de z. Todo esto diferencial de z. Evaluando, tendríamos, si evalúo en r
En el límite inferior, pues me queda 0, entonces ya la descartamos. Evaluando r en el límite superior, esto nos quedaría como 1/3 de 1 más seno de z al cubo, coseno de z, más 1 más seno de z al cuadrado, diferencial de z. Bueno, ahí tenemos las dos funciones que debemos integrar. La única que vamos a desarrollar es 1 más seno de z al cuadrado, porque no está completa esa integral. Dense cuenta que la otra integral, 1/3 de 1 más seno de z al cubo coseno de z, ya tiene su diferencial completa, porque si aplican la regla de la cadena a 1 más seno de z a la cuarta, tendrían que derivar lo que hay aquí adentro. Y la derivada del seno, pues es precisamente el coseno, ¿no? Que lo tenemos ahí. Entonces, el primer sumando prácticamente ya está completo. El segundo sumando sí lo vamos a tener que desarrollar. Entonces, voy a desarrollar primero el sumando para poner toda la integral completa y ya después integramos. Aquí voy a poner el volumen y esta parte subrayada. Uno más seno de z al cuadrado, pues es 1 más 2 veces el seno de z más seno cuadrado de z. Ahora, para integrar, pues 1 es directo. 2 más seno de z también es prácticamente directo. El seno cuadrado de z, ahí tenemos que hacer la sustitución trigonométrica. Por esta identidad, que el seno cuadrado de z es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2z. Reduzco un poquito y entonces este 1 con este medio me queda 3/2 más 2 veces el seno de z menos 1/2 el coseno de 2z. Entonces nuestro volumen nos va a quedar de esta forma. Voy a tratar de escribirlo un poquito más compacto. Va a ser la integral de 0 a 2pi de esto, más 3/2 más 2 veces seno de z menos 1/2 coseno de 2z diferencial de z. Ahí está. Entonces, pues vamos a calcular ya la integral. A ver, la primera integral debe ser 1 sobre 12 de 1 más seno de z a la cuarta. Así, si ustedes derivan pues el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, por la derivada de lo de adentro, pues la derivada de 1 es 0, la derivada del seno de z es el coseno de z. Y cuando simplifican aquí un 4 y aquí un 4, pues aquí efectivamente les queda 1/3. Entonces, esa integral, el del primer sumando, pues es 1 sobre 12 por 1 más seno de z a la cuarta. Esto nada más lo hice para corroborar que efectivamente esté bien integrado. La integral de 3/2 de z. La integral de 2 seno de z sería menos 2 coseno de z. Y la integral de menos 1/2 coseno de 2
Zeta es menos 1/4 seno de 2z, evaluado desde 0 hasta 2pi. Bueno. Pues vamos a evaluar. A ver. Lo voy a ir haciendo función por función. Si evaluamos primero el seno de θ en 2pi, nos da 0. Más 1 es 1. Elevado a la cuarta sigue siendo 1 por 1/12. Pues me queda el 1 sobre 12. Más evaluado en 2pi, pues sería 3 medios por 2pi. Pues me queda 3pi. Más el coseno de 2pi es 1 por menos 2. Me queda menos 2. Más, evaluando en el seno, 2 por 2pi es 4pi, que sigue siendo 2pi. Es nada más darle 2 vueltas a los 360 grados, a 2pi. Entonces el seno de 4pi vendría siendo 0. Por menos 1/4, pues sigue siendo 0. Menos la evaluación en el límite inferior. El seno de 0 es 0, más 1 es 1, a la cuarta es 1, por 1 sobre 12 sigue siendo 1 sobre 12. Evaluado en 0 es 0. Evaluado en 0, el coseno de 0 es 1, por menos 2, pues me queda menos 2. Evaluado en 0, pues es el seno de 0, que sigue siendo 0. Bueno, entonces, pues yo nada más voy a quitar los paréntesis. Simplificamos con este con este, y resulta que el volumen de este cilindro de cardioide, podríamos decir o semicilindro de cardioide, debajo de este plano, pues es 3pi unidades cúbicas. Y listo. Ya tenemos el volumen. Dense cuenta que nos tardamos más en resolver toda la integral, hacer la integración, hacer la evaluación, que en armarla y en comprender cómo estaba la geometría del problema. Bueno, a ver. Vamos nada más a comentar algo rápidamente sobre una propiedad física que tenemos noción de ella, que se llama densidad. ¿Cómo definen ustedes la densidad? Masa sobre volumen. Entonces, es decir, bueno, es más, no voy a usar aquí primero unidad. Primero voy a poner masa por unidad de volumen. Bueno, así es como hemos conocido la densidad en física, de masa por unidad de volumen. Pero esta es muy específica, en realidad la densidad es algo más allá, porque también podemos tener masa pero por unidad de área. O también podemos tener
masa por unidad de longitud. Ahora, probablemente eso sea un poquito extraño de ver, pero vamos a ponernos a pensar en esto. ¿Ustedes se acuerdan que cuando compran paquetes de hojas, lo que les dicen, lo que ustedes ven para al momento de comprar su paquetito de hojas, es el gramaje, es decir, cuántos kilogramos por centímetro cuadrado tiene su paquetito de hojas o cada una de los folios, ¿no? Ese es el gramaje para ver en el papel. Pues resulta que esa cantidad que nos están dando es una densidad, es la masa por unidad de área. Entonces, la densidad la podemos considerar desde el punto de vista del volumen, desde el punto de vista del área y desde el punto de vista de la longitud. En el caso de la longitud, pues podemos establecer, por ejemplo, un hilo de cobre de los que utilizamos en los cables. A final de cuentas, pues es una longitud, es como una línea recta y pues va a tener una masa en particular. Entonces ahí tendríamos la masa, podemos decir los kilogramos por centímetro, y la densidad usual, que sería la masa, pero por centímetro cúbico. Entonces, podemos establecer que la masa por unidad de volumen es la densidad volumétrica. La masa por unidad de área es lo que le llamamos la densidad superficial. Y la masa por unidad de longitud la llamamos densidad longitudinal. Bien, ahora en el papel no es el único lugar donde también tenemos, en este caso me voy a centrar en la densidad superficial. Por ejemplo, en los estudios de grabación o incluso en sus propias casas. Lo que hacen para aislar un local, un cuarto, un lugar del ruido es forrar con cierto material las paredes, el techo y el piso. Ahora, es poco óptimo que en una construcción ustedes aíslen del ruido un local mediante volumen, porque entonces tendríamos muros bastante gruesos para que podamos aislar del ruido. Entonces lo que se hace es buscar materiales con una alta densidad superficial para que eso nos sirva de aislante, incluso no solamente del ruido. Si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, los lugares donde tienen centros de telecomunicaciones, tienen generalmente están recubiertas por una pared que se llama plywood. Ese es un material que les aísla de condiciones atmosféricas indeseables, por ejemplo, mucha humedad, por ejemplo, temperatura, y pues es una capa, un material que tiene una alta densidad superficial, ¿sí? Entonces, no solamente en el gramaje del papel podemos utilizar esa densidad. Y ahora, otra cosa importante, ahí en la pantalla pues ustedes pueden ver que puse masa en color azul.
que está diferente de por unidad de volumen, por unidad de área, por unidad de longitud. Y la razón es porque la densidad no solamente la podemos medir con masa, la cantidad de masa por alguna unidad de volumen, longitud o superficie, sino que también la podemos sustituir por otros fenómenos, por otras propiedades físicas o fenómenos físicos. Por ejemplo, tendría la densidad superficial eléctrica, que en este caso sería la cantidad de carga por unidad de área. Esa sería la densidad superficial eléctrica. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una plaquita de metal que está cargada, pues podemos medir cuál es la cantidad de carga por esa unidad de superficie, por unidad de superficie, en esa plaquita que tenemos, ¿sí? Entonces, podemos tomar la densidad con masa, con cantidad de carga, con flujo magnético, ya sea por unidad de longitud, área o volumen. Entonces, en realidad la densidad es un concepto todavía más amplio respecto al que usualmente aprendemos desde secundaria, ¿no? El de masa sobre volumen. Y entonces, en general, una densidad superficial, no importa de qué cantidad física ustedes le estén trabajando, la vamos a denotar mediante una función llamada sigma. En este caso lo voy a poner como sigma de XY. Entonces, esta es la función de densidad superficial. Como estamos hablando de superficie, pues por eso es que tengo dos variables que me van a denotar lo que vendrían siendo las dos direcciones para tener una superficie, largo y ancho, X y Y, o R y Z en el caso del sistema de coordenadas polares. De esta forma, podemos decir que una cantidad K, la que ustedes quieran, carga, masa, flujo magnético, lo que sea, por unidad de área en una región plana, lo podemos expresar así. K es la doble integral en la región de superficie, de la función de densidad superficial por diferencial de área. Así es como podemos calcular K, la cantidad, por ejemplo, de masa, la cantidad de carga en una superficie, que es lo que precisamente conocemos como la densidad superficial. Entonces, por ejemplo, en términos ya un poquito más específicos, podemos calcular la masa de una placa a partir de la doble integral en la región de su función de densidad. O podemos calcular la cantidad de carga eléctrica con la doble integral de la función de densidad sigma diferencial de área. Esto nos va a ayudar a definir un par de conceptos la próxima sesión,
que se conocen como los momentos estáticos y de inercia. Y con esos conceptos, pues vamos a poder establecer cuál sería la tendencia a rotación respecto a un eje coordenado. Y si no estoy mal, digo, y aquí les comento que no estoy muy metido en esto porque pues no soy ingeniero civil, pero los efectos, los momentos estáticos tienen que ver con lo que se llama el efecto cortante de deformación de una viga, hasta donde tengo entendido. Digo, de ustedes quienes estudian ingeniería civil, pues seguramente conocen más al respecto de esto. Entonces, esta integral doble también nos ayuda a calcular las cantidades de algo por unidad de superficie, porque estamos utilizando dos variables, que son dos direcciones, y necesitamos una integral doble. Y vamos a tener, por ejemplo, una placa metálica. La placa metálica está encerrada por las siguientes curvas. X igual a 0, y igual a 2, y x igual a 2 raíz de y. Esta placa metálica posee una densidad, una función de densidad superficial igual a 5x cúbica coseno de y cúbica. Lo que vamos a calcular pues es la cantidad de carga que existe en la placa. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánta carga tiene esta placa metálica? Ahora, aquí nada más una cuestión importante. Esta plaquita metálica está encerrada por esas curvas y tiene esa función de densidad y queremos calcular su carga. Aquí nada más quiero hacerles una aclaración. La función de densidad lo que nos está indicando físicamente es que la carga no está distribuida uniformemente a lo largo de la placa, es decir, su distribución no es constante. De acuerdo a cómo está la función, la carga va a estar más enfocada en una parte, va a estar menos enfocada en otra parte, o va a estar, mejor dicho, contenida más que enfocada, contenida en una parte que en otra, ¿sí? Entonces, si nos hubiesen dicho, pues la función de densidad es 5, una constante tal cual, pues eso quiere decir que ahí sí, toda la carga está distribuida de manera uniforme a lo largo de toda la placa, ¿sí? Físicamente eso es lo que me representa la función, que la forma en la cual se está distribuyendo esta carga. Entonces, rápidamente, me voy a pasar a GeoGebra. Y nada más le voy a dar aquí nuevo. Y graficación. Entonces, voy a poner las ecuaciones de la placa. Me dice que está encerrado por las curvas x igual a 0, y igual a 2, y x igual a 2 raíz de y. Entonces, aquí por el software no se está completando completamente la curva, pero debería estar completa hasta acá. Entonces, la placa que vamos a trabajar pues tiene esta forma como de media parábola que vendría siendo toda esta parte, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra región de integración. A ver, aquí les pregunto, ¿cuál les convendría más?
manejarla como región de tipo 1 o región de tipo 2. ¿Sí consideran que de tipo 1 es mejor que de tipo 2? Porque recuerden que este es regular y lo pueden manejar de las dos formas. Uh-huh, uh-huh. De tipo 1. Y entonces tendríamos que integrar x en forma constante desde 0 hasta la intersección que hay entre estas curvas, ¿no? Aquí. ¿Sí están de acuerdo? El intervalo en x iría desde aquí hasta acá. Bueno. Ahora, pero les tengo una sorpresa. Si integramos de tipo 2, no tenemos que ponernos a buscar la intersección. Porque observen que la placa está definida desde aquí, desde 0, que es justamente donde debería rellenarse aquí la parábola con el origen, desde 0 hasta 2. Y ahí ya tenemos el intervalo y constante sin meternos en la intersección. El intervalo variable sería x, que iría desde 0 hasta la función que tenemos aquí, que pues prácticamente ya está despejada. Entonces, se puede trabajar como de tipo 1 o de tipo 2. Aquí viene otro consejo de esos que luego les doy para calcular las cosas. Independientemente del tipo de región, también busquen si los intervalos ya están más o menos estipulados al momento de que ustedes hagan su bosquejo geométrico. Porque si ya están estipulados, pues lo más conveniente sería que los tomen directamente desde ahí, ¿sí? En el caso de que tengan que realizar el cálculo de intersecciones, se puede realizar, no hay ningún problema, sí se puede realizar, a final de cuentas es una intersección bastante rápida. Pero habrá ocasiones en las cuales podríamos optar por salvar algunos pasos para que podamos establecer los intervalos de integración, ¿sí?